bienvenidos a Flight Simulator para vagos. Hoy voy a traer cómo navegar por BOR, es decir, cómo podemos navegar con nuestro avión exclusivamente basándonos en los bores, yendo de bor a bor, utilizando las radiales de estos bores, que es realmente como se utiliza en IFR, pero de la manera más manual que se puede hacer. Nos vamos a colocar en el BOR de Asturias, y en el BOR de Asturias siempre vamos a tener en cuenta, ¿no?, pues cuál es su sintonización, ¿no?, que es aquí es pues 112.400, ¿no? Pues en el 112.400 pues lo capturaremos, y en el momento que capturemos vamos a mirar el siguiente BOR al que tenemos que ir, que es el 117.100, que sería el de Zamora, ¿vale? Si es que queremos ir a Zamora. Lo que vamos a utilizar son las radiales. ¿Qué radial vamos a utilizar hacia aquí? Pues la 173, desde el BOR de Asturias, ¿vale? No es lo mismo, la radial 170 es la misma, pero tendríamos que mirarlo de otra manera, ¿no? Pero si salimos de Asturias, localizaremos el BOR de Asturias, nos estableceremos en la radial 173 y llegaremos por la radial del BOR de Zamora 353. Como veis es la misma, pero dependiendo de dónde estemos, estamos yendo por una radial o por otra, ¿vale? Dependiendo de la dirección. Cuando lleguemos por esta radial, si nosotros, por ejemplo, queremos ir a Navas del Rey, ¿vale? Pues en el 114.950, pues cogemos la radial 138 desde Zamora y nos vamos a Navas del Rey. Un aspecto a tener en cuenta es que los bores solo están en tierra, por lo tanto, solo podemos navegar por tierra, nunca podremos navegar por mar mediante bores. Como veis, por ejemplo, en Francia, BOR, ¿vale? Esta es la página skyvector.com. Y ahora vamos a verlo desde un 737-800. Bueno, pues bienvenidos de nuevo. Ya estamos en el 737 con... Bueno, solo lo he encendido y ya está. No hay que hacer nada más. Le he puesto la posición en la que estamos y punto. Estamos en el punto de espera de la 29. Ni siquiera he puesto pues ni velocidades ni nada. Pero bueno, vamos a poner, por ejemplo, una velocidad así para no olvidarnos, de 250 y ya está. Vale. Lo que sí es importante es esto de aquí, ¿vale? Porque nosotros habíamos dicho que vamos a ir por la radial 173. Entonces aquí hay que poner 173. Ahí está. La altura, vamos a ir a una altura de 24.000. Vale. Y ahora tenemos que localizar el BOR. El BOR de Asturias es 112.4. Uy, perdón, punto 40. 112. Vaya. 112. 40. Ahí está. 112.40. 112.400 es lo mismo. Pues ya lo tendríamos. Ahora hemos localizado el BOR. Tenemos esto de aquí y nosotros tenemos que mirar el BOR lock, ¿de acuerdo? Jugaremos con el BOR lock, ya no será el ENAP, sino que será BOR lock. Primero, tenemos también que jugar con el heading para poder posicionarnos en los BOR, porque de por sí puede estar muy perdido. Entonces, nosotros vamos a salir por la 29, vamos a coger rumbo de pista 29 y desde aquí ya vamos a despegar. Venga, vamos allá.
Vale. Pues vamos a utilizar aumento del heading, vertical speed. Vamos a bajarlo un poco. Para ir cogiendo velocidad. Y podemos ir girando. Esta es la visión de Bohr y esto tiene que coincidir con esto de aquí. Esta raya irá acercándose poco a poco hacia nosotros y entonces localizaremos el Bohr lock. ¿Veis cómo se mueve? Vamos a dar a Bohr lock. Se quita el heading, el solo, y captura el Bohr. Captura el Bohr, la radial. Y como teníamos hemos forzado mucho hacia la izquierda, pues como le cuesta girar, pues nos hemos pasado un poco. Pero mirad cómo ahora corrige y se va a colocar exactamente igual. Que se va a colocar esto aquí, en el medio. Y ya lo tendríamos, ¿vale? Tendríamos el primer Bohr. Estamos a 15. Vamos al siguiente Bohr. El siguiente Bohr habíamos dicho que era Zamora y era 117.1. Pues 117.1. ¿Dónde lo colocamos? Aquí. 117.1. ¿Vale? Y aquí está. El Bohr de Zamora está a 105 millas. Así que vamos a esperar hasta que esté más cerca para poder cambiarlo. 117.1. Más o menos a mitad de distancia, una cosa así. ¿Vale? Yo lo dejo aquí preparado. Y cuando lleguemos, pues le vamos a cambiar, vamos a llegar al Bohr de Zamora y vamos a cambiar a 138. Y nos vamos hacia el Bohr de Navas de Rey. Bueno, pues ya nos estamos acercando a Zamora. Estamos ahora a 14 millas. Como veis, no ha cambiado mucho la cosa desde el anterior corte. No he cambiado de Bohr, seguimos en el mismo. Y ahora cuando estemos a unas 6 millas para que nos dé tiempo, pues he preparado el Bohr de Zamora en este lado para verlo aquí, a cuánto estamos. Lo he preparado aquí para cambiar. Y lo que vamos a hacer es hacer un cambio cuando estemos, por ejemplo, a unas 6 millas. Hacemos el cambio a heading 5 millas, una cosa así. Le damos al heading para que le dé tiempo a girar. Girará a 138, no será exacto. Y localizaremos el Bohr de Zamora e iremos a la radial 173. Así que, preparados. Nos ponemos a girar. Y ahora lo que vamos a hacer es localizar el Bohr de Zamora. Ponemos la radial 138. Y le damos al Bohr lock. A ver, ahora creo que lo va a pillar.
Pues eso, 138, cogemos el radial, ya tenemos Navas, cuando estemos en Navas, cambiamos el heading para donde sea, etc, etc, etc. Vale, y esto es la navegación BOR. Es así de sencilla, no tiene mayor historia. Voy a poner aquí el mapa para que lo veáis, para que entendáis esto. ¿Qué hemos hecho? Pues ¿qué hemos hecho? Hemos salido de Asturias, ¿vale? Salimos por la 29, dirección 29, salimos por aquí, ¿vale? Giramos hacia la izquierda, nos metimos en el radial 173, viajamos por el radial 173, llegamos por el radial 1353 de Zamora, llegamos a Zamora, pusimos el heading, giramos, ¿vale? Como giramos un poco antes, me parece que quedó como un poco por aquí, ¿no? Perdón, quedaría un poco por aquí, ¿vale? Lo enderezamos con el Borlock, se metió en la 138 y ahora estamos yendo por aquí hacia Navas del Rey. Es decir, que estamos haciendo un vuelo IFR. Realmente seguiremos las aerovías que tenemos que seguir, pero es mediante bores, ¿vale? Esto se utilizaba antiguamente y es como se volaba por las diferentes aerovías. Hoy podemos realizar exactamente el mismo vuelo con un Boeing 738 o con lo que se quiera. Seguramente si hay aviones más viejos, a lo mejor solo tenéis la opción de navegar por bores. Bueno, pues ya sabéis cómo hacerlo. El concepto es el mismo. Ponemos el radial, ponemos el BOR, ponemos el radial, capturamos el BOR, capturamos la radial, viajamos por la radial, cambiamos de BOR, etc, etc, etc. Pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por permanecer, muchas gracias por vuestros me gustas, que seguro que le habéis dado, y por suscribirse, que seguro que también le habéis dado. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. A ver si el siguiente es el Garmin 1000. Venga, nos vemos. Chao, chao, chao.